continuación, en el presente reportaje, estaremos profundizando sobre la actual situación entre Venezuela y la Organización de los Estados Americanos. Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el problema de Venezuela es la violación constante de su constitución. Después de enumerar lo que a su juicio han sido las violaciones de los principios fundamentales de la Constitución bolivariana, la sentencia que los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a su pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla. Almagro, que lidera la OEA desde mayo de 2015, es una de las voces internacionales más criticadas con Maduro, ya que solicitó oficialmente la salida de Venezuela de la organización, que no será efectiva hasta 2019. El presidente venezolano dio este paso sin precedentes ante la presión de 19 gobiernos de la región y de Almagro para que convoque elecciones, respete la separación de poderes, libere a los presos políticos y atienda la crisis de alimentos y medicinas. A continuación, en nuestro reportaje daremos a conocer por medio de entrevistas 3 opiniones distintas, las cuales fueron generadas a través de un periodista conocedor del tema, otra por un diputado del Consejo Legislativo del Estado Aragua y otra dada por ciudadanos venezolanos acerca de la intervención de la Organización de los Estados Americanos en Venezuela. ¿Crees que es necesaria la intervención de la OEA en Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros estamos viviendo una crisis constitucional en Venezuela, se dio un golpe de Estado y la única organización con la que Venezuela tiene tratado firmado es con la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática, que es una carta, un convenio que establece que Venezuela debe apegarse a los principios internacionales. Por lo tanto, no solo es necesario, es deber de la organización intervenir en este momento en la que se ha violado el orden constitucional en el país. Perfecto. La carta establece que los Estados miembros deben obligar a Venezuela a cumplir el orden democrático, que no es más que la propia legalidad que los venezolanos nos dimos al aprobar la Constitución. Claro, ¿y por qué crees que es necesaria? Bueno, es necesaria porque tenemos un gobierno que a través de los años ha contaminado todo lo que es el sistema republicano del país y ha tenido un control total en los poderes, y los venezolanos no tenemos ninguna institución interna a la que podamos acudir a buscar justicia. O sea, ninguno de los tribunales en el país puede plantar de cara al gobierno para obligarlo a que cumpla la legalidad. O sea, nosotros no podemos ir a un Tribunal Supremo de Justicia, que sería el órgano encargado de establecer la Constitución del país. Al contrario, el tribunal es el que ejecuta el golpe de Estado porque solo responde a los intereses del Ejecutivo. Como no existe una división de poderes en el país, solo los organismos internacionales facultados, que en este caso claro, la OEA, puede restituir el orden constitucional. Perfecto. ¿Y en qué se basa la Carta Democrática Interamericana? Bueno, como te dije, es un tratado y nuestra Constitución en su artículo 20 establece que los tratados en materia de derechos humanos tienen rango supraconstitucional. Por lo tanto, en Venezuela la Carta Democrática está por encima de lo que establece la Constitución, y al tener ese rango supraconstitucional es un tratado que obliga al gobierno a cumplir los parámetros democráticos del continente, o sea, tener libertad de expresión, no tener presos políticos, tener separación de poderes, garantizar el debido proceso, elecciones libres y transparentes. Y la carta pudiera llevar lo que es un bloqueo económico, que es la última instancia de sanción que tiene el país. Ok, y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las consecuencias positivas o también negativas que podría traer a Venezuela esa aplicación de la carta? Bueno, yo creo que poniendo blanco sobre negro, realmente la sanción contra la carta no es contra Venezuela, sino contra el grupo que dirige hoy el poder en Venezuela. Porque la sanción recaería solo sobre los miembros del gobierno, porque prácticamente lo que la carta establece que es más duro, que es el bloqueo comercial. Este país está viviendo un bloqueo comercial debido a la corrupción, debido a la inflación que tenemos, a la mala gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, que en la calidad de vida de los venezolanos económicamente no va a tener incidencia, si va a tener una repercusión a nivel de los valores
democráticos que retornarían al país y podrían encarrilar y desencadenar la salida de un gobierno que nos ha llevado al fracaso como país. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles serían las acciones que en tal caso tomaría la OEA si llega a hacer la intervención directa en Venezuela? Bueno, la carta establece varios parámetros y ya eso queda de la mano de los países miembros, pero eso va desde el acompañamiento de la crisis hasta el bloqueo económico, como te lo digo. En ningún caso se establece una injerencia o una intervención militar ni nada por el estilo, pero sí un proceso de acompañamiento democrático de las instituciones internacionales para que en el país se restablezca la democracia. Y por último podría haber sanciones económicas, pero en ninguno se establece otro tipo de mecanismos, pues. Ok, claro. ¿Y crees tú que haciendo esa intervención o aplicando la Carta Democrática Interamericana se solucionarían los problemas del país? ¿O qué soluciones podría traer esas acciones al país? Mira, particularmente yo creo que la carta en sí no es la solución. La solución pasa por lo que los venezolanos determinemos y nos demos como solución. Sin embargo, la aplicación de la carta sí sería un acelerador para obligar a un gobierno que no es democrático a que acepte los valores de la democracia y podamos nosotros llegar a una solución definitiva de la crisis que pasa por el voto. Okay. El voto es la solución definitiva de la crisis. Definitivamente. Así es. Bueno, listo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Nos encontramos hablando con Ángelo Bernal Mena, quien es periodista de El Venezolano de Panamá y ACN Noticias. Vamos a estar conversando un poco con él sobre lo que es el tema de Venezuela y la OEA y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Un saludo, Ángelo. Gracias, Stephanie, por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en estos momentos. Ok, Ángelo, primero que nada quisiera que nos explicaras un poco en qué se basa esta Carta Democrática Interamericana. ¿En qué se fundamenta? Mira, Stephanie, hablar de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, es hablar de un mecanismo democrático y soberano de los pueblos de América. Es un mecanismo que se utiliza para el restablecimiento del orden constitucional, democrático y soberano de los países. En estos momentos, Venezuela está viviendo de una u otra forma la ruptura del orden democrático y constitucional. Es decir, estamos mediante la necesaria aplicación de dicha Carta Democrática que establece de una u otra forma la ruptura del orden democrático de los procesos constitucionales de un país, y eso es lo que en estos momentos vive Venezuela, eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, de una u otra forma es un mecanismo de aislamiento democrático que de una u otra forma sufren los países de América Latina al momento de dicha aplicación. La Carta Democrática es, como lo dije al principio, es la aplicación de la soberanía, democracia, que no existe de una u otra forma en algún país. Eso significa la Carta Democrática, eso es el fin de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Perfecto. ¿Tú piensas que es necesaria la intervención de la OEA en Venezuela o la aplicación de dicha carta? En caso de que sí, ¿por qué? Mira, hablar de la intervención de la Organización de Estados Americanos es hacer de una u otra forma una pregunta no muy bien estructurada, Stephanie. ¿Y por qué? La Organización de Estados Americanos no hace una intervención, porque intervenir va en contra de los principios de dicha organización. La organización tiene como fin la aplicación de la soberanía y la democracia. Hacer una intervención va en contra de la soberanía de cualquier país. A veces tenemos la confusión de si es aplicada la Carta Democrática, sucede de una u otra forma que alguna fuerza militar extranjera pueda venir a Venezuela o de una u otra forma los cascos azules de la Organización de Naciones Unidas. Eso es falso. Eso no es una intervención. La aplicación, como te lo dije anteriormente, de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos es la aplicación de un aislamiento democrático. Es decir, le estamos diciendo al mundo que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela no hay soberanía, que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional, como de una u otra forma
fue confirmado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de una locución donde expresó que en Venezuela efectivamente se había roto el hilo constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia que dichos magistrados, pues de una u otra forma le quitó las facultades constitucionales que tiene el Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional. Es decir, en Venezuela sí es necesario la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Es muy fácil. En Venezuela no hay soberanía, en Venezuela no hay democracia y en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional de una u otra forma confirmado por nada más y nada menos que la fiscal general de la República. Es decir, sí, es necesario, dicha aplicación es necesario y es urgente que la Organización de Estados Americanos y que los países de América Latina y sobre todo del mundo vean que en Venezuela existe una dictadura, que los venezolanos no tenemos soberanía, que los venezolanos no tenemos democracia. Tú como periodista que, digamos, estás en contacto directo con los venezolanos en la calle, ¿cuál crees que es la opinión pública que ha generado todo este tema? ¿Tú crees que los venezolanos realmente están informados acerca de este tema? Mira, yo creo que el venezolano perdió el miedo. Yo creo que el venezolano se dio cuenta que hay un gobierno que todos los días nos miente. Los venezolanos de una u otra forma despertaron, y despertaron en la realidad. La realidad es la verdad. De una u otra forma el gobierno ha querido cercenar el derecho a la expresión, a la libertad, a que el pueblo conozca la realidad de lo que está pasando. El pueblo sabe lo que estamos viviendo. El pueblo todos los días tiene hambre. El pueblo todos los días se cansa del gobierno que reprime a los estudiantes, a los manifestantes. El 19 de abril fue una jornada histórica, Stephanie, lo que hubo en Venezuela. Un pueblo valiente salió a las calles a demostrarle al mundo, a la comunidad internacional, que en Venezuela hubo una ruptura del orden constitucional y que estamos en dictadura. Es decir, el pueblo está consciente de lo que estamos viviendo. El pueblo quiere salir del régimen venezolano. El pueblo se cansó, el pueblo despertó. Y hoy en día, lo que se hace, lo que exige la democracia, lo que exigen los demócratas de Venezuela, es elecciones, es participación, es soberanía, es restablecer el orden constitucional. Es decir, el pueblo que está en la calle, que es la mayoría de los venezolanos, más del 70% de los venezolanos, quiere de una u otra forma que el régimen venezolano salga. ¿Y por qué? Porque no hay soberanía, porque no hay democracia y porque se ha violado la Constitución ahora con la famosa constituyente fracasada que quiere hacer el fragante de Nicolás Maduro. Es una muestra clara. El pueblo está consciente y está exigiendo la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Es muy fácil, Estefan. Yo creo que estamos en momentos decisivos para todo el país de dicha aplicación de la Carta y de, sobre todo, de la voluntad popular, de la expresión clara de un pueblo que está dispuesto a restablecer el hilo constitucional de nuestro país, de nuestra república, y sobre todo transitar por los hilos democráticos que establece el mundo y que establece nuestra Carta Democrática firmada en el año 48, Estefania. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Espero que estés muy bien y nos hablaremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Estefania, muchísimas gracias. Para el gobierno venezolano, la salida de la OEA supone un día de victoria, un momento histórico, una nueva independencia para Venezuela y para la región. Luis Almagro afirma que esa no es la solución a los problemas actuales que sufren los venezolanos, pero sí lo es la redemocratización del país y reitera hasta el día de hoy que el cumplimiento de la Carta Democrática es la salida de la crisis generalizada que enfrenta Venezuela. En conclusión, los venezolanos piden cambio, democracia, libertad y respeto a los derechos humanos. Quizás no todos conozcan a fondo el fundamento de la Carta Democrática, pero al ser conocida como una posible solución, la gran mayoría la respeta y pide que sea aplicada lo antes posible. ¿Qué sabes de la situación actual entre Venezuela y la OEA? Bueno, realmente no conozco mucho acerca del tema porque no lo he escuchado muy a menudo y yo generalmente no me pongo a buscar acerca de esa información. ¿Sabes algo sobre la Carta Interamericana? Nada, sí. Y de las cosas o las pocas cosas que sabes acerca de la situación entre este órgano, ¿te has enterado por qué? ¿Por medios de comunicación, redes sociales? Por las redes sociales realmente es lo que más me he puesto a ver. ¿Sabes sobre la situación actual entre Venezuela y la OEA? No estoy enterada de ningún medio de comunicación ni nada por el estilo de lo que está pasando entre Venezuela y la OEA en este momento. Ok, ¿sabes qué es la Carta Interamericana?
tampoco he oído de ella en ningún noticiero nacional ni mucha prensa tampoco. Ok, de lo poco que has oído o que te has enterado, ¿ha sido por dónde? ¿Por redes sociales, medios de comunicación? Por más redes sociales y internacionales en realidad, porque nacionales no dicen muchas noticias ni informan muy bien a lo que está pasando fuera del país. Ok. Y de esta manera cerramos nuestro reportaje informativo acerca de lo que han sido estos relevantes sucesos que tienen a la mayoría de los venezolanos en estado de alerta.